Quiero anunciarles lo siguiente. El próximo día 21 de diciembre, en el Consejo de Ministros que se va a celebrar en Barcelona, aprobaremos la subida salarial de los funcionarios del 2,25% para el año 2019. A 3 días del Consejo de Ministros que se reunirá en Barcelona, Pedro Sánchez ha anunciado una de las medidas económicas que se aprobará ese día, la subida salarial para los funcionarios. 3.200.000 trabajadores públicos se beneficiarán de esta subida, un 2,25% más de su sueldo para el 2019, un aumento que podría completarse con el crecimiento de la economía española. Una subida que será progresiva y que en 2020 se incrementará un 2%, aparte del margen ligado al PIB. Los funcionarios lo esperaban con impaciencia. Todos los empleados públicos de este país tenemos que recuperar las condiciones laborales que teníamos previo a la crisis. Los ciudadanos tienen que saber que sus médicos, sus maestros, sus policías o sus jueces han perdido más de un 20% de poder adquisitivo. La medida se aprobará por decreto a falta, a día de hoy, de presupuestos. Sánchez ha comparecido hoy en el Senado, lo hemos visto antes, y allí en el Senado ha lanzado un anuncio importante. Carina Verdú sube el sueldo de los funcionarios un 2,25% ya a partir de enero. Así se manifestaban los funcionarios hace apenas 24 horas. Hoy cancelan el resto de las protestas porque el Gobierno aprobará incrementar su salario un 2,25% en 2019. A subida fija se podrá unir otro 0,25 si cumplimos el objetivo de crecimiento este año, algo que parece difícil, y un último extra sería negociado con cada administración. Nos congratulamos de que el Gobierno por fin haya escuchado las reivindicaciones de sus empleados públicos. Los sindicatos llevaban meses reclamando una subida que ya se firmó en marzo con el anterior Gobierno, pero que sin presupuestos quedó en el aire. Pedro Sánchez ha anunciado que ese día va a aprobar la subida del sueldo de los funcionarios, que recordemos ya estaba pactada con el anterior Gobierno. Pues muy satisfechos los sindicatos. CESIF, que ha sido quien ha liderado las protestas para que esta subida salarial se aprobara por decreto, habla de un pequeño triunfo. Miguel Borra es su presidente. Esto es un primer paso, es un pequeño triunfo que nos garantiza que por lo menos en el 2019 no vamos a estar ni congelados ni con esas subidas ridículas del 1%. Porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes, si eres funcionario te va a interesar, pues una subida del sueldo a los trabajadores públicos a partir del mes de enero. Sí, los sindicatos están satisfechos por la subida, claro, aunque ese 2,25% más variables estaba ya acordado desde marzo con el Gobierno anterior, pero sobre todo porque han conseguido que se haga por Real Decreto, es decir, no van a tener que esperar a ver qué pasa con los presupuestos del próximo año, que era el temor que tenían. Miguel Borra es presidente del CESIF. Que aunque no sirve ni muchísimo menos para recuperar todo lo que hemos perdido desde los años de la crisis, sí que desde luego yo creo que era algo de recibo que los empleados públicos teníamos que ver desde el 1 de enero incrementadas nuestras nóminas en ese 2,25%. Es una subida, recuerda, que afecta a todos los empleados públicos. Estamos hablando de 2,5 millones de empleados públicos y si sumamos los trabajadores del sector público pues rondaríamos los 3 millones.